Continuamos este recorrido por las estructuras más audaces del planeta. Si en el capítulo anterior cerramos con la Torre Bambú del Landmark 81 en Vietnam, ahora avanzamos hacia algunos de los rascacielos más altos y reconocidos jamás construidos, desde el desierto árabe hasta las costas del Mediterráneo. En el corazón de Riad se eleva una de las torres más reconocibles de todo Oriente Medio, una estructura que combina una silueta afilada y triangular con un elemento verdaderamente único en la arquitectura mundial: una esfera de vidrio dorado suspendida cerca de su cúspide. Con una altura aproximada de 267 metros, esta torre ostentó el título de edificio más alto de Arabia Saudita entre los años 2000 y 2002, un periodo en el que se convirtió en el símbolo indiscutible de la modernización arquitectónica del país. La esfera dorada que corona esta estructura se encuentra suspendida a casi 200 metros sobre el nivel del suelo, midiendo unos 24 metros de ancho y ensamblada a partir de 655 paneles individuales de vidrio. 4 bordes de acero convergen precisamente alrededor de esta esfera, mientras la torre se estrecha progresivamente a medida que se eleva, otorgándole una silueta completamente distinta a la de cualquier rascacielos convencional de base rectangular. Desde el interior de esta esfera, actualmente habilitada como un exclusivo restaurante panorámico, los comensales pueden contemplar toda la extensión de Riad, conectados directamente con la arquitectura más distintiva de la ciudad, una experiencia que combina la gastronomía con una de las vistas más privilegiadas de toda la capital saudita. El complejo completo, que se extiende sobre unos 240.000 metros cuadrados, combina oficinas corporativas, un hotel de lujo, centros comerciales y espacios para conferencias internacionales, todo integrado dentro de una sola estructura de gran altura que redefinió por completo las expectativas arquitectónicas de la región durante el cambio de milenio. Durante las noches del desierto, la esfera dorada se ilumina desde el interior, convirtiéndose en un faro visual, visible desde gran parte de la ciudad, mientras que su reflejo dorado, bajo el sol del mediodía, la ha convertido en una de las imágenes más utilizadas para representar la modernización de Riad en publicaciones internacionales. Redefiniendo por completo los límites de la construcción moderna, este ícono arquitectónico de Singapur presenta una de las estructuras más audaces jamás concebidas. 3 torres separadas, cada una inclinada deliberadamente en un ángulo de 26 grados, generando un efecto visual tan poderoso que a primera vista parece desafiar directamente las leyes básicas de la física estructural. Sobre la cima de estas 3 torres inclinadas se extiende un elemento todavía más asombroso: un parque flotante que incluye una viga en voladizo, capaz de proyectarse 67 metros hacia el vacío, sin ningún tipo de columna de soporte visible desde abajo. Este mismo espacio elevado alberga una piscina infinita al aire libre con una longitud récord de 150 metros, permitiendo a los nadadores contemplar todo el horizonte de Singapur mientras flotan literalmente sobre el vacío, varios cientos de metros por encima del nivel de la calle. Cada movimiento natural provocado por el viento o por pequeños temblores en las 3 torres inclinadas es controlado estrictamente mediante un sofisticado sistema de juntas deslizantes inteligentes, una tecnología que permite que la estructura se ajuste automáticamente sin comprometer jamás la estabilidad del parque suspendido en su cima. Esta combinación perfecta entre tecnología de ciencia ficción y una ingeniería mecánica extraordinariamente avanzada ha convertido a este complejo en una de las maravillas más fotografiadas y reconocibles de toda Asia, atrayendo a millones de visitantes que llegan específicamente para experimentar la sensación única de nadar suspendidos sobre el horizonte urbano de la ciudad. La construcción de las 3 torres inclinadas exigió que los ingenieros calcularan con precisión milimétrica cada punto de contacto entre los pilares de soporte y el terreno reclamado al mar, ya que la más mínima desviación en el ángulo de inclinación habría comprometido la posibilidad de unir las 3 estructuras bajo la plataforma superior compartida. En el corazón de Manhattan se eleva una torre cuya altura misma se convirtió deliberadamente en un símbolo de memoria histórica nacional. 1.776 pies exactos, un número que hace referencia directa al año de la independencia de Estados Unidos. Al completarse su construcción, esta estructura se convirtió no solo en el edificio más alto del país,
sino en el edificio más alto de todo el hemisferio occidental, superando a cualquier otra torre construida en América del Norte o del Sur. En el interior de esta torre, un núcleo masivo de concreto reforzado alberga escaleras de emergencia especialmente diseñadas y áreas protegidas destinadas específicamente a situaciones de crisis extrema, un elemento de diseño profundamente influenciado por los eventos que llevaron a la reconstrucción completa de este emblemático sitio neoyorquino. La forma exterior de la torre comienza como una base perfectamente cuadrada que gradualmente se transforma en planos de vidrio angulares, cambiando de apariencia según el ángulo exacto desde el cual se observa el edificio, un efecto visual que convierte a esta estructura en una escultura urbana en constante transformación óptica. Con casi 325.000 metros cuadrados de espacio total distribuidos en sus pisos, la torre representa simultáneamente un espacio de trabajo gigantesco y un monumento conmemorativo de profundo significado nacional. La aguja que corona la estructura generó en su momento un intenso debate público, ya que su inclusión permitió que la torre contara oficialmente como la más alta de todo el país, consolidando así su lugar histórico dentro del panorama arquitectónico estadounidense contemporáneo. En su interior, la torre alberga tanto oficinas corporativas de compañías internacionales como un observatorio panorámico situado en los pisos superiores, desde donde los visitantes pueden contemplar los 5 distritos de la ciudad de Nueva York, extendidos en todas direcciones, un recordatorio constante de la resiliencia de la ciudad tras uno de los periodos más difíciles de su historia reciente. Cada año, en la fecha exacta que conmemora los eventos que dieron origen a este proyecto, la torre se ilumina con los colores de la bandera nacional, transformándose en un faro de memoria colectiva visible desde gran parte del área metropolitana de Nueva York. A orillas del río Mississippi, en la ciudad de San Luis, se eleva una de las estructuras más elegantes y matemáticamente fascinantes jamás construidas en suelo estadounidense, un arco de acero inoxidable que se alza a 192 metros de altura, formando una curva perfecta contra el horizonte del medio oeste americano. Lo verdaderamente notable de esta estructura es que su ancho en la base iguala exactamente su altura total, creando una proporción geométrica casi perfecta que resulta sorprendentemente armoniosa a la vista. La forma exacta de este monumento sigue el trazado matemático preciso de una curva catenaria invertida, un diseño que dirige inteligentemente todo el peso de la estructura a lo largo de todo el cuerpo del arco, en lugar de concentrar la presión sobre un único punto débil. Para construir esta obra maestra de la ingeniería, los equipos ensamblaron 142 secciones prefabricadas de acero inoxidable, instalándolas meticulosamente pieza por pieza, hasta que finalmente ambas patas del arco se encontraron con precisión perfecta en el punto más alto de la estructura. Un sistema especial de tranvía inclinado transporta a los visitantes hasta la pequeña área de observación situada en la cúspide del arco, ofreciendo vistas panorámicas tanto del río Mississippi como de toda la ciudad de San Luis extendida a sus pies. A pesar de que muchos expertos esperaban inicialmente que un proyecto de estas proporciones resultara extremadamente peligroso durante su construcción, los registros históricos confirman que no se produjo ni una sola muerte de trabajadores durante todo el proceso, un logro de seguridad laboral verdaderamente excepcional para la época en que se construyó este monumento nacional. El proceso de construcción, que se extendió durante varios años consecutivos, requirió que los trabajadores fueran izados en pequeñas plataformas suspendidas a medida que ambas mitades del arco se aproximaban lentamente entre sí, un procedimiento tan delicado que ingenieros de todo el país viajaron hasta San Luis, específicamente para presenciar el momento exacto en que ambas secciones se encontraron finalmente en la cúspide. Representando la cúspide absoluta de la ambición tecnológica y arquitectónica surcoreana, esta superestructura se eleva majestuosamente sobre el horizonte de Seúl con un peso total verdaderamente colosal de 750.000 toneladas, sostenido firmemente por 8 megacolumnas distribuidas estratégicamente a lo largo de toda su base. La escala de este proyecto refleja directamente la explosiva transformación económica y tecnológica que ha experimentado Corea del Sur durante las últimas décadas. La cimentación de este gigante arquitectónico
Consiste en un bloque de concreto monolítico gigantesco, con un espesor superior a los 6 metros, vertido de manera absolutamente continua, durante 30 horas ininterrumpidas de trabajo constante. Un proceso logístico que exigió una coordinación perfecta entre docenas de camiones mezcladores de concreto, trabajando simultáneamente, sin pausa alguna. El sistema estructural de Diagrid en forma de diamante, visible claramente en la fachada exterior del edificio, permite que esta sólida estructura equilibre automáticamente las fuerzas ejercidas sobre ella, otorgándole la capacidad de resistir terremotos de una magnitud de hasta 9 grados en la escala de Richter. En el interior de esta torre opera un sofisticado sistema de elevadores de doble piso, capaz de desplazarse continuamente a lo largo de un trayecto vertical sin precedentes de casi 500 metros de altura. La plataforma de observación situada en los niveles superiores está equipada con paneles de vidrio eléctricos inteligentes, capaces de transformarse instantáneamente desde un estado completamente opaco hasta una transparencia total, permitiendo a los visitantes más audaces experimentar la sensación vertiginosa de contemplar directamente el vacío bajo sus propios pies desde una de las plataformas de observación más altas de todo el continente asiático. La construcción de esta torre representó además un desafío logístico sin precedentes para la industria surcoreana, requiriendo la coordinación simultánea de miles de trabajadores especializados provenientes de distintas disciplinas de la ingeniería estructural, mecánica y sísmica durante los años que duró todo el proceso constructivo, alcanzando la asombrosa altura de 828 metros, equivalente a apilar casi 3 edificios Empire State I directamente sobre el otro. Esta torre representa la estructura más alta jamás construida por la humanidad hasta la fecha. Para evitar que semejante mole de 500.000 toneladas fuera literalmente tragada por las arenas movedizas del desierto circundante, los ingenieros hundieron 192 pilotes de concreto reforzado a más de 50 metros de profundidad, anclando toda la estructura directamente en la antigua roca caliza, como si fueran raíces gigantescas de acero y hormigón. Más de 12.000 trabajadores procedentes de decenas de países distintos laboraron sin descanso durante años, manteniendo un ritmo constante de construcción de un piso completo cada 3 días, una velocidad de edificación verdaderamente extraordinaria para una estructura de esta magnitud sin precedentes. Originalmente bautizada como Burj Dubai, la torre fue renombrada oficialmente como Burj Khalifa durante su ceremonia de inauguración, en un gesto de honor hacia el líder, que proporcionó un rescate financiero multimillonario, indispensable para completar el proyecto, en medio de una severa crisis económica global. Debido a su altura récord sin comparación en todo el planeta, la torre funciona además como un gigantesco pararrayos natural, utilizando sofisticados sistemas de cableado de cobre para neutralizar de manera segura millones de voltios durante las tormentas eléctricas del desierto, transformándolos visualmente en dramáticos espectáculos de luz natural. Durante las noches despejadas, el sistema de iluminación LED más grande jamás instalado en la fachada de un edificio convierte a toda la torre en una pantalla digital gigantesca, proyectando espectáculos de luz surrealistas que iluminan literalmente todo el paisaje desértico circundante, como si fuera una obra de arte digital de proporciones monumentales. La torre alberga en su interior tanto oficinas corporativas internacionales como un hotel de lujo y residencias privadas, además de una plataforma de observación situada en el piso 124, considerada durante años la más alta accesible al público en todo el mundo, desde donde en los días más despejados es posible distinguir la línea costera del Golfo Pérsico extendiéndose hacia el horizonte, perforando dramáticamente el cielo londinense como un afilado fragmento de vidrio. Esta torre se alza a 310 metros de altura, manteniendo firmemente su estatus como la estructura más alta de todo el Reino Unido. El proyecto estuvo a punto de detenerse por completo durante la crisis financiera global de 2008, hasta que inversionistas provenientes de Qatar aportaron el capital masivo necesario para revivir y completar finalmente esta ambiciosa construcción. El reconocido arquitecto italiano Renzo Piano diseñó esta torre inspirándose simultáneamente en los mástiles de los antiguos barcos que históricamente navegaron sobre el río Támesis
y en las clásicas agujas puntiagudas de las iglesias tradicionales inglesas, combinando ambas referencias históricas con las formas piramidales características de las vías ferroviarias que se extienden justo debajo del edificio. Para sostener semejante masa de 200.000 toneladas sobre la notoriamente resbaladiza arcilla londinense, los ingenieros completaron un vertido de concreto verdaderamente récord que se extendió durante 36 horas continuas, formando una plataforma de cimentación de más de 4 metros de espesor bajo toda la estructura. El exterior completo de la torre está envuelto en 11.000 paneles de vidrio especialmente refinados, capaces de reflejar el cielo londinense con una precisión asombrosa, transitando suavemente entre tonos plateados y brumosos durante los días nublados típicos de Londres, hasta brillantes matices dorados durante las escasas puestas de sol despejadas. En el interior, un mundo completamente aparte se despliega ante los visitantes: vestíbulos bañados de luz natural, pisos de madera y paredes de vidrio que se extienden desde el suelo hasta el techo, creando la sensación de estar cenando, literalmente, dentro de una nave espacial futurista, suspendida sobre toda la civilización humana, extendida a los pies del edificio. Equipos especializados de limpieza descienden regularmente por el exterior de la torre, suspendidos en plataformas mecánicas, encargados de mantener la transparencia perfecta de cada uno de los paneles de vidrio, pese a la contaminación y las condiciones climáticas cambiantes propias del clima británico. La torre incluye además un mirador público situado en los pisos más altos, considerado durante años el punto de observación al aire libre más elevado de toda Europa occidental, desde donde en días excepcionalmente despejados es posible distinguir el contorno de la campiña inglesa extendiéndose mucho más allá de los límites de la propia ciudad de Londres. Como el edificio más alto de toda China, esta torre alcanza los 832 metros de altura, funcionando visualmente como una gigantesca estructura en espiral situada en el corazón del distrito financiero más moderno de Shanghái. El edificio opera mediante un innovador sistema de doble piel arquitectónica, donde una torre cilíndrica interior de concreto reforzado permanece completamente envuelta por un exterior de vidrio retorcido que actúa como un filtro térmico natural, estabilizando de manera significativa el consumo energético de toda la estructura. La torre está diseñada deliberadamente para girar exactamente 120 grados a lo largo de todo su eje vertical, un método estructural absolutamente innovador que logra romper y dispersar las poderosas corrientes de viento, reduciendo hasta en un 24% la carga generada por los frecuentes tifones tropicales que azotan periódicamente la costa china. Aplicando modelos matemáticos avanzados y simulaciones computacionales extraordinariamente sofisticadas para optimizar la reducción de la presión del viento, los ingenieros lograron ahorrar una cifra masiva de $58 millones en costos estructurales de acero durante todo el proceso de construcción. El espacio de amortiguación situado entre ambas pieles arquitectónicas contiene 21 vestíbulos elevados, distribuidos estratégicamente a lo largo de la altura del edificio, cada uno integrando áreas verdes cuidadosamente diseñadas para mantener aire fresco completamente separado de la contaminación urbana que se acumula en los niveles inferiores de la ciudad. El sistema de elevadores de ultra alta velocidad instalado en el interior alcanza casi 74 km por hora, trasladando a los visitantes desde el nivel más bajo del sótano hasta la plataforma de observación situada en el piso 118 en apenas 55 segundos de trayecto vertical continuo. Esta velocidad de ascenso, equivalente a la de un avión comercial durante el despegue, provoca en muchos visitantes primerizos una sensación temporal de presión en los oídos, similar a la experimentada durante un vuelo, un pequeño recordatorio físico de la escala verdaderamente descomunal de esta torre. Durante las celebraciones del Año Nuevo chino, la fachada completa de la torre se transforma en un lienzo digital gigantesco, proyectando animaciones y espectáculos de luz sincronizados que pueden observarse desde gran parte del distrito financiero de Pudong, consolidando a esta estructura como uno de los principales puntos de encuentro festivo de toda la ciudad de Shanghái, convirtiéndose en el primer rascacielos de todo el país en superar los 300 metros de altura. Esta torre representa un hito arquitectónico fundamental
dentro de la historia moderna de Arabia Saudita. Su característica más distintiva y reconocible es un puente de vidrio de 65 metros de longitud, suspendido dramáticamente a casi 300 metros sobre el nivel del suelo. Una estructura de acero de 300 toneladas que fue elevada cuidadosamente hasta su posición final mediante gatos hidráulicos de capacidad masiva. La parte superior de la torre presenta una llamativa abertura parabólica invertida que funciona como una ingeniosa solución aerodinámica, permitiendo que los intensos vientos del desierto circundante pasen suavemente a través de la estructura mientras reducen significativamente la presión ejercida sobre todo el marco del edificio. Para poder construir esta mega estructura de 99 pisos, el propio príncipe Al-Walid bin Talal tuvo que emprender una campaña política exitosa destinada a modificar las leyes locales que originalmente restringían la altura de cualquier edificio en Riad a un máximo de 18 pisos. El príncipe concibió deliberadamente este proyecto no como una simple sede corporativa, sino como un auténtico símbolo arquitectónico representativo de una Arabia Saudita moderna dispuesta a abrirse completamente hacia el escenario económico y cultural global. El edificio incluye además una exclusiva zona comercial reservada específicamente para mujeres, donde ellas pueden disfrutar libremente de servicios de lujo y realizar sus compras sin necesidad de portar las tradicionales abayas ni interactuar directamente con hombres, reflejando así las particularidades culturales y sociales específicas de la región donde se ubica esta impresionante estructura. Cruzar el puente de vidrio suspendido entre ambas alas de la torre se ha convertido en una de las experiencias turísticas más solicitadas de toda la capital saudita, especialmente al atardecer, cuando la luz dorada del desierto se filtra a través del vidrio y proyecta patrones geométricos sobre el suelo transparente bajo los pies de los visitantes. Manteniendo durante más de una década el título del edificio más alto de toda China, esta torre transformó por completo el horizonte urbano del distrito de Lujiazui inmediatamente después de completarse su construcción en el año 1994. Su complejo diseño estructural presenta un total de 11 esferas distintas construidas en acero y vidrio, con las dos esferas de mayor tamaño suspendidas dramáticamente en el aire mediante un sofisticado sistema de vigas de soporte de altísima resistencia estructural. 3 pilares de concreto reforzado, cada uno con un diámetro de 30 metros, fueron hundidos profundamente en el suelo shanghainés, creando una base en forma de trípode, capaz de mantenerse completamente firme ante cualquier tipo de movimiento geológico que pudiera afectar la estabilidad de la región. La cúspide de la torre funciona además como una antena de transmisión de 360 metros de altura, actuando como un nodo vital para la transmisión de señales de alta calidad a lo largo de toda la región oriental de China. El arquitecto responsable de este proyecto, Chiang Huan-chen, encontró su inspiración directamente en la poesía clásica china, imaginando visualmente las relucientes esferas distribuidas a lo largo de la torre como preciosas perlas cayendo majestuosamente hacia las aguas del río Huangpu, que fluye justo debajo de la estructura. Lo que en su momento, durante los primeros años de la década de los 90, fue considerado por muchos inversionistas como una apuesta financiera arriesgada y potencialmente costosa, terminó por convertirse con el paso de los años en uno de los símbolos más celebrados y reconocibles del extraordinario crecimiento económico experimentado por toda la nación china. Durante las noches, un sofisticado sistema de iluminación recorre las 11 esferas de la estructura, cambiando gradualmente de color según el horario y las celebraciones especiales, convirtiendo a la torre en uno de los espectáculos visuales nocturnos más populares de toda la ribera del río Huangpu, contemplado diariamente por miles de turistas y residentes locales desde los paseos peatonales cercanos. Cerrando este cuarto capítulo de nuestro recorrido, llegamos a Tel Aviv, donde un complejo arquitectónico verdaderamente único moldea por completo el horizonte de la ciudad mediante una combinación asombrosa de formas geométricas futuristas. Este proyecto presenta una fachada de vidrio cristalino que cubre aproximadamente 43.000 metros cuadrados de superficie total, reflejando constantemente todo el cielo urbano que se extiende sobre la capital económica de Israel.
El punto arquitectónico más destacado e impresionante de todo el complejo radica precisamente en la combinación cuidadosamente equilibrada de tres torres con formas radicalmente distintas entre sí. Una torre redondeada de líneas suaves, una torre triangular de bordes marcadamente afilados y una torre estrictamente cuadrada de proporciones clásicas. Este conjunto completo fue construido utilizando cientos de miles de bloques individuales de concreto reforzado, cuyo peso total combinado equivale asombrosamente al de 10 grandes pirámides de Giza reunidas en un solo punto geográfico. La torre redondeada lidera todo el complejo con una altura récord de casi 187 metros, superando en más del doble la altura de la famosa torre inclinada de Pisa en Italia. La base subterránea, situada bajo toda la superestructura, fue construida como una auténtica fortaleza de carga estructural, garantizando una resistencia excepcional ante cualquier movimiento estructural significativo que pudiera amenazar la estabilidad de este complejo arquitectónico multifacético, uno de los proyectos más ambiciosos jamás emprendidos en toda la región del Mediterráneo Oriental. En su interior, el complejo alberga uno de los centros comerciales más grandes de todo Israel, además de oficinas corporativas de algunas de las empresas tecnológicas más importantes del país, consolidando a Tel Aviv como uno de los principales polos de innovación tecnológica de todo el Medio Oriente, comúnmente comparado con otros centros tecnológicos globales por la densidad de startups que operan directamente en sus alrededores. Con esta cuarta entrega, seguimos comprobando que la ambición arquitectónica humana se extiende desde el desierto árabe hasta las costas mediterráneas, pasando por los distritos financieros más modernos de Asia. Cada torre y cada arco cuentan una historia distinta sobre los límites que la ingeniería moderna continúa superando, año tras año, en cualquier rincón del planeta